Sí, hay hombres que no quieren ser padres, padres que son ausentes económicamente, emocionalmente, físicamente, etc. Así como también padres que generan trauma, violentan, bla bla bla. Pero también existen hombres que yo me he encontrado dentro del espacio de la psicoterapia individual, como también fuera del contexto terapéutico, ya en el ámbito personal, amistades por ejemplo, que sí quieren ser padres y hay ciertas cosas que les asustan. Por lo mismo el día de hoy vamos a estar hablando acerca de miedos bastante genéricos y miedos que yo les pongo el nombre de secundarios, que son, diría, una clasificación que yo inventé que tiene que ver con miedos que están un poco más ocultos al momento de enfrentarse a la paternidad. Mi nombre es Marisol Au, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y diplomada en sexualidad, y el día de hoy, como les digo, nuevo capítulo en el podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Este capítulo está orientado tanto a aquellos hombres que desean ser padres, cosa de poder darse cuenta de que muchos de los miedos que probablemente tienen en su cabeza no son los primeros que lo han tenido, que los han pensado, que los han sentido, que les ha generado ansiedad y un montón de cosas, así como también para aquellas parejas que están recién empezando a formar familia y conocer también el punto de vista de alguien que ha visto hombres dentro del espacio de la psicoterapia individual, que han presentado miedos asociados a ansiedades, puede ayudar quizás a generar un poco más de empatía en cierto tipo de situaciones. Ahora, importante así como modo de introducción, primero, ¿cuál es mi percepción? Mi percepción es que en general la gente no habla acerca de cuáles son los miedos que tienen los hombres al momento de enfrentarse a la paternidad, tanto porque en el contexto en el que estamos, hace no tanto tiempo se está hablando recién se está hablando acerca de todos los miedos, las ansiedades, los traumas, las vivencias, bla bla bla, que han tenido las mujeres, que en la mayoría de los casos son quienes han llevado esos bebés en el vientre, con todo lo que implica, cambios físicos, emocionales, etcétera, como para darle espacio a que estos hombres, quienes no han sido lo que por siglos y siglos no han llevado a esos bebés en el vientre, se les dé espacio para hablar. Entonces hay que pensar que en el contexto en el que estamos no es raro que no se hable por el realce importante que tiene la voz de la mujer, que claramente era necesario poder abordar. Ya aquí el que diga lo contrario, adiós. Pensando que cuántos años de represión de las mujeres como para que ahora esté pasando todo esto. O sea, era una cosa que se veía venir. Entonces, aparte del contexto donde claramente tiene un realce la voz de la mujer, que es necesario que lo tenga, porque hay una deuda respecto a eso, no es raro que en paralelo, cuando haya hombres que quieran abordar este tema, esto no se considere. Ahora, también está el hecho de que en general mi percepción es que los hombres no tienden a hablar acerca de qué son esas cosas que les preocupan, cuáles son sus miedos, tanto porque no tuvieron una educación emocional ni se les dio el espacio de que abrieran su vida, hablan acerca de sus sentimientos, como también por toda la cantidad de cosas y opresiones que existen respecto a que los hombres empiecen a hablar acerca de eso, temas de la masculinidad, de que ay, si tú hablas acerca de tus miedos, eres débil, es poco hombre, bla bla bla, discursos que menos mal ya la gente está empezando a deconstruir, se están generando espacios en los cuales la gente puede hablar acerca de eso, bienvenido sea, ¿ya? Pero me parece importante hablar acerca de esto el día de hoy, no con un afán de obstaculizar, bloquear, negar todo el sufrimiento que hay asociado a las mujeres, no porque eso nuevamente tiene que resaltar, sino porque también en general en esta cuenta y en lo que ha sido mi recorrido hasta ahora al momento de abordar ciertas temáticas en Instagram, en YouTube y todo eso, ha sido tratando de mostrar la mayor cantidad de puntos de vista posibles, o sea, tanto aquellos que han sido para las mujeres como para los hombres. También es porque en el último tiempo he visto un aumento de las consultas de atención psicológica por parte de hombres, ¿ya? Entonces, por lo mismo, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es con qué nos vamos a encontrar? ¿Ya? Entonces, en este contexto que yo les digo, donde los hombres no hablan acerca de todas esas cosas, y que bueno, claramente esta conversación, este monólogo, este discurso que yo le voy a estar dando va a estar orientado
a proceso de paternidad clásico, por decirlo de cierta forma, donde ha habido un embarazo y parto y todo el tema, ya, o sea, aquí no vamos a estar hablando de casos de adopción relacionados con la paternidad, porque esa temática tiene otro tipo de complejidades y desafíos que claramente hay, la mayoría de los desafíos también tienen que ver con cuando hay proceso de concepción natural y todo eso, pero me parece importante hacer la distinción porque no voy a estar abordando cuáles son esas problemáticas de padres que deciden estar en un proceso de adopción, ¿ya? Como tampoco me voy a ir a temáticas específicas relacionadas con cuando hay, por ejemplo, dos hombres que van a ejercer la paternidad, porque eso también tiene otro tipo de desafíos en relación a todo lo que tiene que ver con las familias homoparentales, que también tienen otro tipo de desafíos, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a lo como tradicional antiguo, ¿ya? Donde hay un hombre, una mujer y todo eso. Y donde en esos casos es la mujer que lleva a este bebé en su vientre. ¿Por qué también surge todo esto? No solamente porque por el aumento de las consultas de hombres asociados a esta temática, sino porque también he tenido conversaciones con amigos hombres que se han planteado el ser papá en algún momento, ¿ya? Y la verdad es que cuando he conversado con ellos, serán más de 4, como pensando en mi círculo de amistades, en general los miedos que aparecen y preocupaciones tienden a ser los mismos. Ahora, cabe destacar que con los hombres de mi grupo de amistades con quienes yo he conversado, son hombres que o son colegas, por lo tanto se dedican a ejercer un trabajo que requiere una autoexploración, una autorreflexión, que tienen un cierto tipo de manejo de información relacionado con crianza respetuosa, con trabajan o con niños, población infanto-juvenil, adolescentes o algunos adultos. Entonces, de cierta forma son hombres que en general tienden a ser más observadores y analíticos y autocríticos, autoexigentes, versus otros que quizás van por la vida nomás haciendo y deshaciendo hijos y no tienen esas reflexiones, ¿ya? Entonces, ligándolo también a que las personas, los hombres que llegan al espacio al menos a pedir hora conmigo, en general también tienden a ser hombres que están dispuestos a reflexionar acerca de esa posible paternidad, ¿ya? Por lo tanto, es muy probable que si esto lo escucha alguien que no está ni ahí, está cerrado, quizás no va a tener el mismo impacto. Pero bueno, yo cumplo con mostrarles todas estas cosas y lo que he podido ver dentro del espacio de la psicoterapia y conversando con este grupo de amistades. Ahora, dentro de esto que yo les decía, y les dije que iba a separar los miedos en dos categorías, como miedos genéricos y después los miedos más secundarios, que fue este nombre que le puse yo. Dentro de los miedos genéricos, que nuevamente estas cosas también aparecen en el caso de las mujeres, ¿ya? Relacionados con la crianza, los cuidados de los niños, que haya una coherencia entre la crianza que ellos desean llevar a cabo en conjunto con la persona que es la madre de sus hijos, ya sea si están o si no están en pareja, por ejemplo, conviviendo o no conviviendo, y los límites con las familias de origen. Yo creo que esos 3 puntos son los más importantes, al menos que estas personas me han mencionado. O sea, una preocupación, miedo a ¿seré capaz de cuidar o no a este ser vivo? ¿Seré capaz de llevar a cabo una crianza que sea coherente con mis creencias, con mis valores y que además vaya de la mano con las creencias y los valores de esta persona que es la mamá de estos hijos? Y en tercer lugar, ¿cómo lo voy a hacer al momento de establecer límites con las familias de origen? O sea, si mis papás se meten, si mis suegros se meten, por ejemplo. Son las preocupaciones que en general les genera un tanto de ansiedad y donde en general tienden a haber cierto tipo de roces. O sea, primero en el cuidado es como cómo le doy leche, la mamadera o no la mamadera, qué pasa si se enferma, en cuanto a crianza respetuosa, cómo lo vamos a hacer cuando el niño se equivoque en algo, cuando el niño rompa algo, cómo lo voy a corregir, cómo lo voy a reorientar. No quiero repetir las mismas cosas que a lo mejor hicieron mis papás conmigo, mi pareja o la mamá de mis hijos estará de acuerdo con esta forma que tengo yo de corregir. ¿Con cuánto o hasta dónde voy a permitir que mis suegros o mis papás se metan en la crianza? ¿Será lo mismo cuando yo estoy en mi casa versus cuando los llevo a la casa de ellos?
¿Qué pasa si yo les digo que no y me desautorizan? Todas esas cosas son cosas que estos padres o futuros padres a mí me han mencionado. Ahora, de cierta forma, en la mayoría de los casos que yo he recibido, quizás, desde mi punto de vista, es porque presentan una apertura al espacio de la psicoterapia individual y en paralelo la persona con la que han estado, o ya sea, ya ha ido a terapia antes o está en un proceso de terapia acompañando todo su proceso de embarazo, o está abierto a que esta persona reciba ayuda profesional, que de cierta manera logra generar un espacio de conversación y poder abordar estos miedos, y estos miedos están hiper mega cogidos, o sea, en el mejor de los casos, y es lo que más he visto yo, por suerte, que sé que en otros casos eso no se da, ¿ya? Eso lo hice así como un popurrí súper corto porque me interesaba solamente que ustedes los conocieran como los más frecuentes. Ahora, dentro de esta categoría de los miedos secundarios, donde quiero detenerme un poco con más detalle, que son miedos que en general estos hombres que yo he recibido dentro de este espacio, la psicoterapia individual, tienden a sentir o a expresar que de cierta forma esos miedos no tienen espacio, que no tienen espacio porque quien tiene más protagonismo es la madre con este hijo, y estamos totalmente claros de por qué, o sea, pensando un poco en procesos de lactancia, temas del apego, todo lo que implica para la mujer dar a luz, entendemos eso, ya lo entendemos, al menos yo lo entiendo, porque también he trabajado con mujeres que han estado en proceso de quedar embarazadas y que después han tenido el parto y después ha venido todo el proceso de adaptarse a el cuidado de este recién nacido, pero aquí desde ya mencionar que existen miedos que no se están diciendo, que no se están permitiendo tampoco procesar, debido a que consideran que no es correcto, puesto que esto otro tiene más validez, porque tiene más protagonismo, porque claramente es la mujer que ha tenido todos estos cambios hormonales, físicos, emocionales. La mayoría de las veces puede ser que hasta dejen su carrera en pausa, ven todo lo que pasa con la red de apoyo que cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese marco ya aparece así como una patada, por decirlo de cierta forma, donde es decir, no es válido que yo sienta esto, no lo voy a revisar más allá porque no es correcto. Y dentro de eso nos encontramos con varias cosas. La primera es los miedos asociados a toda la carga negativa que tiene el hombre en esta sociedad debido a toda la cantidad de hombres que han hecho cosas negativas y siguen haciendo cosas negativas y dañando a otras personas, lamentablemente. 2, el miedo y el dolor, y ahí aparece el dolor también asociado a no saber cómo apoyar a esta mamá que está en proceso de vivir todos estos cambios. O sea, muchas veces es el dolor de ver el dolor de esta mamá, de su pareja en la mayoría de los casos. Y en tercer lugar, el cansancio personal hasta donde ellos lo viven y que nuevamente tiene de cierta forma este freno de decir, sí, estás cansado, estás haciendo esto, pero tú no eres quien ha llevado a este bebé los 9 meses, ¿ya? Entonces tenemos esos 3. Y dentro de esos 3, el primero y más potente, sobre todo de amigos, cuando yo he conversado con amigos que se dedican a trabajar en ámbito infanto-juvenil, viene asociado al miedo a la vulneración de derechos, ¿ya? No el miedo a que ellos vayan a vulnerar los derechos de los niños, sino el miedo de sentirse constantemente juzgados en que no vayan a ser potenciales personas transgresoras de los derechos del niño. O sea, pensando en, como tú estás en una categoría de hombre donde lamentablemente tiene una cantidad de etiquetas negativas que entendemos por qué, porque hay una cantidad de hombres, como yo les decía al principio, ausentes, violentos, bla, bla, bla. De por sí hay como en hombres que también he visto en psicoterapia individual esta preocupación de que ellos también sean señalados como potencialmente eso, y eso muchas veces, al menos cuando ya ha habido hijos, ya la paternidad está en proceso como tal, cuando ya nació, como les digo, muchas veces viene un poco más de ansiedad asociado a no vaya a ser que me vayan a tildar de X cosa o que me vayan a tachar de esto, y siento que como yo quiero ser un padre presente, además me tengo que esforzar más de cierta forma como para que la gente esté tranquila
sabiendo que yo no le voy a hacer eso a mi hijo. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿qué te importa a ti lo que anda pensando la gente, bla, bla? Pero de cierta forma el hecho de ellos sentirse que tienen que demostrar esta otra cosa más, mostrar lo más evidente de que son cuidadosos, que es un espacio seguro, también a veces lo llevan a darle un cierto grado de seguridad a esta pareja que está siendo la madre de sus hijos. Pensando en que yo he recibido muchas madres que adoran, aman a su pareja, nunca han pensado nada malo de ellos, nunca han hecho nada malo, pero llega el momento de ser madres y empieza esta preocupación de darse cuenta, oye, este mundo es bastante hostil, puede llegar a dar hasta miedo que la persona que es el padre de mi hijo le haga algo a mi hijo, ¿ya? Y ni hablar de personas que a lo mejor han tenido, ¿no?, experiencias de abuso, de vulneración de otro tipo, etcétera, sino que es algo que aflora, ¿ya? Y yo creo también que las personas que no han sido madres nunca lo vamos a entender, cómo se siente o se vive eso, ¿ya? Y menos yo creo que en el caso de estos hombres, pensando en que por último, aquellas que no hemos sido madres, por último hemos tenido espacios, en el mejor de los casos, donde hemos visto mujeres expresando eso, las preocupaciones, y si bien no hemos estado expuestas a eso, de todas formas hemos estado expuestas a otro tipo de violencia en relación a los hombres. Entonces como que se permite un poco más que las personas que no tienen hijos, mujeres, lo puedan entender un poco más, y en el caso de los hombres como, tú no, cállate, ¿ya? ¿Ya? Y entonces aparece toda esa preocupación de querer que se genere esto de yo no estoy haciendo nada malo, estoy siendo un padre presente, etcétera, etcétera, etcétera. También aparece el dolor y el sufrimiento respecto al dolor y sufrimiento de las mujeres. Yo me acuerdo hago como una pausa porque nunca olvidaré una sesión que tuve donde este hombre que yo recibí, bueno, llegaba al espacio de la psicoterapia para poder revisar un poco qué pasaba con la historia de su familia. Él estaba súper emocionado de querer llevar a cabo la paternidad, y su pareja también iba a psicoterapia y le dijo, oye, también podrías ir a psicoterapia, ya. Entonces estaba muy entusiasmada la pareja, muy, muy bien con todo eso, y yo a esta persona la recibo meses antes de que su pareja fuera a dar a luz. Y bueno, ya avanzamos, trabajamos, y una vez que ya este bebé nació, llegó el momento de abordar también el cómo viviste tú el parto, cómo viviste tú esa instancia. Y me acuerdo que esta persona de cierta forma, bueno, estuvo ahí, acompañó a su pareja, estaba la enfermera, estaban todas las personas en el contexto del parto, pero dijo, yo sentí que fue como algo tan impactante, y bueno, me describió todo, y la verdad es que fue una sesión súper emotiva, porque la forma como esta persona había vivido esa instancia había sido algo como un poco exagerado decirlo, como de otro planeta, o sea, como me cuesta hasta incluso como verbalizar el cómo la persona lo vivió, porque dijo como una cosa única en la vida, es una cosa como que trasciende, no sé cómo no sé cómo ponerlo en palabras, pero fue una cosa como súper emotiva, súper impactante, y ahí nosotros, claro, conversábamos acerca de eso, entendiendo esto de que él entendía nuevamente lo del protagonismo, que el protagonismo se lo estaba llevando la madre, que era la que estaba en proceso de parto, que estaba dando a luz a este bebé, pero que él también estaba en paralelo siendo parte de eso, y nos damos cuenta de decir, oye, en verdad a mí nadie me preguntó cómo lo viví. y nuevamente entendemos el porqué, pero aún así es como, pucha, igual penca que no te preguntaran algo que para ti fue tan impactante, tan importante, o sea, es tu bebé, es tu bebé el que está ahí, ¿ya? Y de cierta forma sentía que tampoco podía hablar acerca de cómo él lo vivió de su punto de vista. Aquí hubo suerte en el sentido de que estas personas, claro, después de esta sesión hablaron acerca de eso en pareja, y su pareja, claro, entendía totalmente por qué no se había hablado de eso, se generó una conversación, una pareja espectacular, nada que decir estas personas, o sea, siempre conversando, interesadas en conocer la experiencia y la vivencia del otro.
no hay parejas perfectas, pero de verdad que me daba mucho gusto saber que ese bebé que ya había nacido y que tiene toda una vida por delante, tiene a esos papás que están tan interesados en el cariño, en el amor, en la crianza respetuosa, en el, no sé, darle una buena vida y ser felices. Y es como, ay, esperanza. Pero como digo, después estaba en esa parte de lo impactante que fue ese proceso de parto, que este hombre a mí me decía, a mí me dolía, o sea, como a mí me dolía ver el dolor de mi mujer, o sea, yo la escuchaba gritar, llorar, yo estaba que me descompensaba, y yo así como yo no estuve ahí, pero me dio así como una cosa. Y el mismo dolor también, por ejemplo, en el proceso de lactancia, como a mí me afecta ver que mi mujer está sufriendo porque le duelen los pechos cuando está lactando, porque está muy cansada, porque llora y un montón de cosas, ¿ya? Ahora, esto que yo les digo es habiendo no algo que pasa a nivel salud mental posterior al proceso de embarazo. Lo digo porque nos falta la gente que no tiene por qué saber cómo las mujeres viven todos los procesos del embarazo. Yo lo conozco obviamente hasta de la teoría y hasta lo que me han comentado. No lo he vivido, por lo tanto no tengo ese acercamiento, pero tengo claro que al menos por el estar expuesta a ese tipo de experiencias a través de la conversación, tengo un poco más de nociones versus a lo mejor hombres que nunca se han imaginado eso y que tampoco se dedican al ámbito de la salud, de la enfermería, matronería, medicina, etcétera. ¿Ya? Entonces viene también ese cansancio, dolor respecto al sentir que no saben qué hacer para aliviar el dolor de esta mujer que es la madre de sus hijos. Más que acompañar y aportar en los otros aspectos, en la alimentación, en el cuidado, y eso es del mejor de los casos si es que se quiere algún tipo de crianza y de coparentalidad como debiese ser, ya en el mejor de los casos. Y por último está el dolor, no es tan potente como el punto anterior que yo les decía, pero va más como de la mano al cansancio personal de lo que también implica la paternidad para ellos. Y ahora no va a faltar la gente que diga ¿qué me importa a mí? O como es lo mínimo que debería hacer porque su padre es como, sí, ya lo sabemos, ya sabemos, nuevamente no lo viven de la misma forma, probablemente hacen menos cosas. La realidad de lo que yo más he visto que en general los hombres son los que menos hacen cosas de la casa, las mujeres son las que más tareas tienen, más cargas, expectativas hay asociadas a ellas, y lo entendemos. Ahora, independiente de que claramente lo que se ha visto a lo largo de muchos siglos es que el cansancio y el deterioro de las mujeres es mucho mayor, eso no significa que el cansancio que el otro tipo, sí, ya, súper despectivo, que el otro tipo siente no tiene ningún tipo de validez, ya, es válido. Te puede incomodar, te puede generar rechazo, que se esté quejando por una estupidez ahí, que el plato quedó sucio, no sé qué, mientras tú estás con la guagua ahí para todos lados, lo entendemos, pero aún así es válido su cansancio. Es como decir, él tiene pena porque la guagua está llorando y no la pueden calmar, y la mamá dice, sí, yo también tengo pena, pero mi pena es más válida porque yo sufrí todos estos otros meses. Es como todas las penas son válidas, independiente de que uno esté más o menos de acuerdo, y pasa que a veces ni siquiera está él como de, entiendo que estés cansado, pero en verdad, no sé, veamos qué podemos hacer, ¿cierto? Siempre está como el, no puedes estar cansado porque tú no eres la que llevó a la guagua. Y nuevamente lo entendemos, pero aún así es válido. Ahora, ¿qué me importa con todo esto que yo le estoy diciendo? Que de cierta forma tengo claro que lo estoy mencionando así como como un popurrí de información, porque tampoco quiero que el video sea tan largo, pero típico que igual me queda un video de media hora. Es que son varias cosas. Primero es que si tú eres un hombre que está en vías de formar familia, quieres ser papá, vas a ser papá o eres papá como tal y te interesa tener un cierto grado de conciencia, poder adquirir herramientas, lo más básico, si no estás abierto, no puedes por tiempo, por dinero, ir a un proceso de psicoterapia individual, es primero entender qué es lo más frecuente que tiende a aparecer en cuanto a miedos dentro de este proceso. Estos miedos genéricos que yo les decía, que lo más probable es que sean bastante similares a los que tiene tu
esposa, pareja, si es que la paternidad la llevas con quien estás en una relación de pareja, o con la madre de tus hijos. Así como también entender por qué la gente tiene cierto tipo de expectativas o predisposición negativa muchas veces respecto a cómo tú puedas hacer las cosas y afrontar esta paternidad, pensando nuevamente en el contexto social, las deudas hacia las mujeres, toda la violencia que siga habiendo, etcétera, etcétera, que ya he abordado previamente a lo largo del capítulo. Hacer un análisis también de qué es lo que quieres tú para tu crianza, en el mejor de los casos en conjunto con quién es la madre de tus hijos, así como también revisar tu historia, cómo te criaron a ti, cómo lo viviste tú, cuando te castigaban, cómo te castigaban, te sirvió o no te sirvió, te hacía sentido o no, ya, y sobre todo identificar qué es lo que tienes que saber para poder afrontar eso, como en esto de los cuidados básicos que yo les decía con mi amigo. Incluso hablábamos de aprender estas maniobras, no me acuerdo, maniobras Heimlich, sí, estas maniobras como para poder, en caso de cualquier cosa, tener las nociones de eso, pensando en que muchos padres que no saben cómo hacerle esa maniobra. Yo tengo un perro y la aprendí hasta con mi perro, porque dije, de una nunca sabe, y de llegar a ser mamá también aprendería eso. Ahora, no debería esperar a que llegue ese momento, porque podría andar en la calle y salvar a un niño con eso, pero bueno, son cosas que uno lo va viendo tiempo al tiempo, y de cierta manera son cosas que tú puedes aprender y puedes averiguar dónde hacerlo. Como también lo más importante es, a pesar de que entendamos que debido a todas las cosas que yo mencioné en este capítulo, es muy probable que el protagonismo lo va a tener quien está llevando ese bebé, también es válido que valides, valga la redundancia, tus emociones y preocupaciones asociadas. Y en el caso de que tu entorno no se muestre disponible a eso, debido a la historia que ha tenido en relación al proceso de la paternidad, debido a que hay otras cosas que están teniendo más relevancia, que no dudes en buscar espacios en los cuales puedas abordar eso, porque así como lo hay para las mujeres, también lo hay para los hombres, ¿ok? Y eso sería todo. Espero que haya quedado bastante claro el mensaje. Nuevamente, bienvenidas todas las personas que desean iniciar un proceso de psicoterapia individual, así como también terapia familiar, cuando se trata de poder encontrar formas a través de las cuales poder llevar a cabo una crianza colaborativa. Y también un espacio de terapia de pareja en el caso de que ustedes hayan formado familia y el hecho de abordar la crianza está llevando a que ustedes dejen de lado el aspecto de la pareja, que es algo que es muy, pero muy frecuente y que no es para nada fácil abordar. ¿Ya? Bueno, eso igual depende de cada pareja, pero al menos lo que he visto yo es que la gente en general que les cuesta mucho abordar eso, o porque nunca se habían cuestionado cosas en pareja previamente a que llegaran los hijos, como porque, no sé, las cosas de la vida, crianzas, experiencias previas y demás. Así que eso, dicho esto, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós.